Buenos días. Si os parece, como tenemos una mañana bastante densa, vamos a empezar. La presentación la haremos muy breve y así, de forma corrida, de forma continuada, damos comienzo a este taller que vamos a dedicar a la reactivación de las reglas fiscales y la gestión de los remanentes en las universidades públicas. Cuando valoramos en el grupo de planificación económica de la CRUE un tema que pudiera resultar de interés para todos, que en materia de gestión económica, teniendo en cuenta pues los condicionantes normativos y de otro tipo, ¿no?, de financiación de cada comunidad autónoma, pues no siempre es fácil. Pensamos que el de la gestión de los remanentes, que también ha de ser algún tema que afecte a la planificación, porque sabéis que este es un grupo en el que pues también participan vicerrectores de planificación económica, además de gerentes, pues que podía ser un tema de interés, ¿no? Es un tema que plantea aspectos novedosos este año, teniendo en cuenta que hemos estado unos años con las reglas fiscales suspendidas y que se han reactivado y en la medida en que los remanentes son un recurso financiero, pueden generar, su utilización puede generar déficit, y la forma en la que se han reactivado pues condiciona la posibilidad de utilizar los remanentes. Se han reactivado, pero con un nuevo marco de gobernanza que todavía no ha sido del todo traspuesto a la legislación española, lo que origina, en fin, dudas de cómo se hará en el futuro, y abre una serie de interrogantes, y a eso dedicaremos la primera de las sesiones, la ponencia inaugural, ¿no?, a cómo está condicionado el uso de remanentes por estas reglas fiscales. Pero también plantea cuestiones que tienen que ver con la definición de políticas, que al mismo tiempo están restringidas por normas técnicas. Entonces, la segunda, la mesa redonda que tendrá lugar a continuación, veremos cómo las universidades definimos de distinta manera, o nos enfrentamos de distinta manera a un problema común, y cómo, pues si utilizamos remanentes en el presupuesto inicial o no, qué políticas definimos para que la generación de remanentes sea controlada, el cómo distribuimos estos remanentes que se generan, porque por la dificultad que tenemos las universidades, que parte de los remanentes puede parecer que se generan por un exceso de financiación de la transferencia ordinaria de la Generalitat, y se van generando por recursos que captamos por investigación, por costes indirectos, por recursos liberados de proyectos. Pues cómo se asignan esos recursos a los grupos que los generan y en qué medida sirven para satisfacer, para atender los gastos generales. Pues la definición de esas políticas dentro del marco presupuestario, de gestión presupuestaria aplicable, es lo que veremos en la segunda, en el taller, o sea, perdón, en la mesa redonda, ¿no? Y por último, hay que tener en cuenta que en la forma en la que se regula la utilización de remanentes, se condiciona la utilización de remanentes por las comunidades autónomas, también es muy decisiva. Hay comunidades autónomas que no nos autorizan la utilización de remanentes. En ese sentido, los que venimos de comunidades autónomas donde no se hace una vigilancia, eh, mm, iba a decir excesiva, de ningún tipo, pues nos sentimos más cómodos y más libres en poder definir ciertas políticas del uso de los remanentes, mientras que hay otras comunidades autónomas donde os aprietan más, donde os condicionan más, y quizá un ejemplo es Andalucía, y por eso pensamos que el ver una experiencia práctica de cómo ha cambiado la regulación autonómica en la utilización de remanentes y cómo se afecta a aspectos relevantes del uso de remanentes, como puede ser la financiación de los planes propios de inversión, podría ser de interés, ¿no? Y a eso dedicaremos la tercera de las intervenciones. Entonces, como veis, la sesión está bastante cargada, y por tanto, sin más dilación, vamos a dar paso a la primera de las ponencias, la ponencia inaugural, que correrá a cargo de Lidia Pereira Saavedra. Lidia Pereira la conocéis la mayor parte de vosotros, si no todos, porque es gerente actualmente de la Universidad de La Laguna, y fue gerente ya con anterioridad en otra fase, pero además su formación y su experiencia profesional también fuera de la universidad está muy orientada a la auditoría, a la contabilidad, a la administración financiera. Pues es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, tiene un posgrado en Auditoría y Contabilidad, funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de Administraciones Financieros y Tributarios, y ha desempeñado distintos cargos fuera de la universidad. Fue jefa de servicio en materia de control de fondos europeos, secretaria general del Servicio Canario de Empleo, fue directora de Recursos Humanos del Cabildo Insular de Tenerife, y fue interventora general de la Comunidad Autónoma. Por tanto, digamos que tiene una visión muy completa desde fuera de la universidad,
y también desde dentro de la universidad de todos estos aspectos relacionados con la gestión presupuestaria, la disciplina presupuestaria y las normas fiscales y de la utilización de remanentes en la medida en que se ven condicionados por esas reglas fiscales. Así que cuando quieras, Lidia, adelante. Sí. Muchas gracias, Modesto. En primer lugar, agradecer al comité organizador de las jornadas de gerencias en la Universidad de Valladolid por compartir esta mañana en el que espero que sea llevadera el hablar de este tema que tiene bastante amplitud y efectos entre nosotros. Y es cierto que también considerando pues la formación o el desempeño que he llevado en la intervención general, pues se intentó trasladarles pues una visión desde haber sido receptora también del suministro de información de todas las entidades del sector público en la parte de los cometidos de la responsabilidad de la comunidad autónoma y haciendo un análisis, primero un pequeño contexto de la normativa europea y la situación en la que nos encontramos en la práctica para afrontar ahora y en este caso, en este mismo periodo que estamos elaborando todos los presupuestos para el 2026. Estamos elaborando unos presupuestos en un contexto en el que somos conscientes que la Administración General del Estado lleva con unos presupuestos prorrogados desde el año 2023 e incluso, aunque es cierto que la propia Constitución española en el apartado 4 del artículo 134 prevé esa prórroga automática, no parece que tuviera previsto que fuera una prórroga de tantos años y en este sentido, pues el apartado 3, el punto anterior de ese artículo, sí que pone de manifiesto la obligatoriedad del gobierno en presentar los presupuestos los 3 últimos meses del año y eso parece que no se está haciendo. Todo eso es un elemento añadido que va generando pues cierta debilidad adicional dentro de nuestro entorno y es más, recientemente también la AIREF, la Autoridad de Responsabilidad Fiscal, se ha pronunciado sobre las líneas de presupuestos del Ministerio de Hacienda, poniendo de manifiesto que las perspectivas macroeconómicas no son tan halagüeñas como las que manifiesta el gobierno y, por otro lado, manifestando expresamente pues, que la situación de debilidad o inadecuación de ese incumplimiento por parte del Estado. En este sentido, pues bueno, pues es un contexto todavía que genera más complejidad desde el punto de vista del refuerzo de la previsión del legislador en la Ley Orgánica del Sistema Universitario, que habla de una autonomía y suficiencia financiera en las universidades públicas, que se ve de alguna manera pues fragilizada por esta situación actual. Pues bien, entrando un poquito en materia como antecedentes, es cierto que venimos de un periodo del 20 al 23 donde hubo suspensión de las reglas fiscales, todos sabemos pues por la crisis por la pandemia de la COVID y luego posteriormente prorrogadas también por la guerra que persiste y sigue teniendo efectos en nuestra economía y en ese momento pues esa suspensión evidentemente fue fruto de la aplicación de la cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en Europa. Es cierto que en este periodo la forma en la que actuó Europa fue de una manera muy distinta a la crisis que se produce en el año 2008, desde el cual pues, hubo una crisis que tuvo unos efectos muy nocivos, pero en ese momento la debilidad del sistema bancario, también la falta quizás de respuestas del Banco Central Europeo, en ese momento debilitó en mayor medida y generó una serie de recortes. Por contra, en el ámbito de la Comisión Europea y en las instituciones europeas ante esta crisis y la pandemia, el paquete de medidas que se pone de manifiesto para la gestión y preservar el servicio público han sido de otra índole. Eso ha permitido de alguna manera que haya un ciclo en el que ha podido circular, haber un circuito de efectivos monetarios y que no ha hecho que no hubiera habido una caída tan drástica o tan grave como la que pasamos anteriormente. Finalmente, ya a finales de diciembre, a finales del 22, ponen de manifiesto la Comisión Europea una nueva regulación que se acuerda en diciembre del 23 y entra en vigor en abril del 2004. Bien. Entra en vigor un nuevo paquete de medidas, básicamente sustentado en 2 reglamentos y una directiva. Un nuevo reglamento, 1263, que deroga el anterior. En este reglamento, se habla de la eficacia de las políticas económicas, la supervisión presupuestaria multilateral. En este reglamento se reconduce la supervisión desde un punto de vista amplio, un periodo más amplio y multilateral. ¿Multilateral por qué? Porque se habla en todo lo que es el espíritu de esta modificación de la norma europea
Europea, de que haya un crecimiento sostenido en el tiempo, integrador, y en el que haya reformas e inversión. No solamente se habla de la sostenibilidad de las finanzas públicas, sino que también pone de manifiesto claramente que tiene que haber inversión. Y ya, bueno, hay lo que todos sabemos en la parte de energía, cambio climático, transformación digital, escudo de derechos sociales, etcétera. Pero sí que establece esa visión de mayor amplitud para el seguimiento y desde el punto de vista multilateral que permite aplicar el principio de igualdad, pero desde el punto de vista de la diversidad, la equidad, ¿no? Adicionalmente a 1263, pues le acompaña 1264 que modifica un reglamento vigente y luego una directiva que modifica la anterior, la del año 85, y de alguna manera esta directiva es la que está pendiente de transponer en el marco normativo nacional, que está sustentado básicamente con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Bueno, básicamente eso es lo que le comentaba, lo voy saltando para no entrar mucho en ya más al grano. En concreto, el nuevo marco normativo con esta nueva perspectiva hace del gasto primario neto, del gasto neto, como el elemento principal a partir del cual pues, utilizar la monitorización o el indicador operativo único ligado a toda esta senda fiscal de seguimiento y a la supervisión a realizar por parte de la Comisión Europea. En este marco, si bien el gasto neto también tiene similitud con la aplicación que hacemos en el cálculo actual de la regla del gasto, pero introduce algunos elementos, además de considerar el gasto neto, eliminando el efecto pues, de los intereses, partidas finalistas de financiación afectada, aspectos cíclicos vinculados al empleo y a la actividad económica, pues bueno, pone de manifiesto claramente que se tienen que exceptuar medidas puntuales y otras medidas de carácter puntual. O sea, abre la vía a que efectivamente se pueda hacer una monitorización o seguimiento de una forma un poco diferenciada a como se ha venido haciendo hasta ahora, y eso está pendiente de incorporar en nuestra normativa estatal. En todo caso, en el nuevo marco normativo se mantiene como elementos principales de objetivo de esa sostenibilidad financiera los límites de deuda y de déficit. Evidentemente, pues los Estados miembros tienen que mantener un déficit público por debajo del 3% y la deuda pública por debajo del 60%, inferior al 60%. ¿Qué ocurre cuando no se cumplen esos límites? En este caso, pues bueno, se establece, hay un artículo específicamente dedicado a ello con la trayectoria de referencia que prevé un ajuste de 4 años ampliable a 3. Fruto de esta regulación, ya el Reino de España ha presentado su plan fiscal estructural a medio plazo desde el año 24 y en principio ese es el instrumento que ahora mismo es el más cercano para la regulación dentro de España y que luego nos incide a las comunidades autónomas y todos los entes que formamos parte del sector público en cuanto a la delimitación y ámbito de actuación que tenemos. En todo caso, en síntesis, nos queda pendiente de transponer la directiva, que es la que va a poder permitir de alguna manera incluir elementos diferenciadores en la medición de nuestra regla de gasto e incluso en el suministro de información, criterios de cómputo y, por tanto, empleo de la asignación de nuestros recursos. Eso todavía está pendiente. El plazo previsto por la normativa es a 31 de diciembre del 2025. No tenemos constancia, no conocemos de que por parte de la Administración del Estado se esté trabajando efectivamente en la redacción de una ley que derogue la ley actual de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, pero ahí creo que es un elemento importante que podrá contribuir a hacer un marco dentro de del margen que podamos tener, que poder contribuir favorablemente a que regulemos de otra manera la posible utilización de los recursos y en este caso ya sea con remanentes o incluso de otra índole, pero que nos podría ayudar y contribuir a lo que es la efectiva aplicación de una suficiencia financiera y adaptada a la realidad que tenemos. Bueno, pues esta situación ya, como decía, pues la incapacidad de las Cortes Generales de aprobar un presupuesto desde el año 23 y la incapacidad de establecer unos objetivos de déficit y de deuda incardinados en el propio ejercicio. Aquí también sí cabe poner de manifiesto que en el Plan Fiscal Estructural
ni siquiera en el periodo amplio previsto en el mismo. Una vez culminado, no se alcanza un nivel de deuda que sea razonablemente, que esté por debajo de la senda marcada por Europa, con lo cual probablemente España sí que tenga que estar con planes de reestructuración y monitorizados por Europa pues durante largo tiempo en este contexto. Bueno, aquí incorporaba un poco la referencia de los índices en los que índices de referencia en los que nos movemos ante la imposibilidad de la Administración del Estado de poder aprobar un nivel de los objetivos de estabilidad presupuestaria y los aspectos vinculados a deuda pública. Bueno, en la parte de estabilidad presupuestaria, a las comunidades autónomas le han establecido un 0,1, o sea, tenemos que cerrar en equilibrio, pero que es con superávit. Y en cuanto a la regla de gasto, entiendo que todos están trabajando con unos presupuestos que tienen unos topes de regla de gasto de un 3,3%. Entrando en concreto en las universidades públicas. Bien, las universidades públicas clasificadas de acuerdo con el reglamento 549 del año 2013, el relativo al Sistema Europeo de Cuentas, estamos clasificadas en el sector de las comunidades autónomas, bueno, salvo aquellas que en su caso evidentemente dependan puntualmente de la administración del Estado. Como soporte de toda nuestra actividad con esa clasificación, y tenemos por una parte nuestra ley sectorial, la ley orgánica del sistema universitario, y después la parte de disciplina presupuestaria, que todos sabemos que en algunos casos pues no terminan de encajar las piezas del todo bien. Y luego, además, las universidades estamos sometidas a un nivel de control al nivel de control y desarrollo normativo autonómico. En este sentido, tal y como pongo en esa transparencia, la estructura de control la llamo amplificada, por decirlo de alguna manera, porque al final tenemos las universidades públicas, tenemos un nivel de control en el control previo, en el momento pues previo a la aprobación de los presupuestos. Está tanto pues los órganos competentes de los consejos sociales, los informes previos de la comunidad autónoma, luego en el desarrollo de nuestra actividad pues tenemos nuestras intervenciones, también autorizaciones que tienen que ir aportándonos la comunidad autónoma, tanto en convocatorias como en distintos tipos de actuaciones, y en el control posterior ya también hay un cúmulo de órganos fiscalizadores que comparativamente con otros órganos está agravado, porque estamos sometidos a auditoría no solo del órgano de control interno autonómico, sino también los órganos de control externo. En ocasiones nos hacen auditorías sobre los mismos periodos y ámbitos que lo hace el órgano de control interno, lo que son las sindicaturas de cuentas, en nuestro caso en el de Canarias, la Audiencia de Cuentas de Canarias, y la Intervención General. En muchas ocasiones nos anuncian controles que están versando sobre el mismo periodo y ámbito. Entonces, aquí hay también, pues desde el punto de vista del funcionamiento de nuestro sector público, tendríamos que apelar un poco a la coherencia, concordancia y efectivamente a principios tan razonables que vienen siendo un elemento o pilar básico de funcionamiento de las administraciones que recoge la propia Constitución española, su artículo 103, ahora la ley del régimen jurídico del sector público como eficacia y eficiencia entre todos los demás, pero hay un elemento importante que es el diseño del funcionamiento de nuestra administración y de las capas de control, que parece no estar del todo, pues no acaba de ser coherente y cohesionado. ¿Y qué ocurre aquí también? Es cierto que a más controles tampoco podemos poner de manifiesto que vaya mejor. Tenemos un cúmulo de trabajo en régimen de control y en ocasiones pudiera decirse que tenemos más efectivos cualificados, preocupados del control, que preocupados de marcar unas directrices, criterios y de punto de vista positivo de cómo actuar de manera preventiva, pero de manera preventiva coherente, porque habría que plantearse, pues tenemos muy buenos auditores trabajando haciendo control financiero permanente o control auditor posterior, que realizan unos documentos de trabajo pues que son muy buenos, pero luego nos encontramos en una situación en ocasiones de precariedad en el cuerpo de valor añadido en las propias universidades, que tienen, aunque hay algunas que ya han ido evolucionando en sus estructuras organizativas, pero la mayor parte se iniciaron y mantienen unos perfiles de organización donde la labor técnica no tiene una estructura suficiente ni adecuada para dar soporte
a los fines, a la actividad a la que nos tenemos que enfrentar en el día a día y a la diversidad. Entonces, ahí tenemos que intentar de alguna manera hacer visibilizar y que eso se traslade en la dicción del legislador, porque luego, de alguna manera sencilla, de que ese solapamiento de controles, ¿en qué medida está contribuyendo a que mejore? Porque podemos decir que transparencia hay. Los principios de transparencia y de rendición de cuentas los hacemos y estamos siendo sometidos y controlados. Pero en muchas ocasiones la transparencia en cantidad de información tan amplia no termina de ser, puede ser asumida o no termina de permear para efectivamente una toma de decisiones y que haya un feedback en una evolución normativa acorde y que acompase nuestro desarrollo. Hay desajustes claros en los mandatos del legislador. Las universidades públicas estamos sometidas a la contabilidad que establece la comunidad autónoma, al régimen de control de la comunidad autónoma y de lo que no es la comunidad autónoma también. Y en este sentido tenemos que avanzar es cierto que tenemos que avanzar en la contabilidad de costes y en otra información, pero hay que pensar, creo que es necesario y quizás pues tenemos una ventana de oportunidad partiendo de esa ley orgánica de estabilidad presupuestaria que hay que modificar en intentar hacer una reflexión con un poco de distancia que contribuya a intentar posibilitar que nuestro funcionamiento, nuestro sistema de control pues sea el idóneo. Siguiendo con el control, tenemos control también, todos los niveles de control de gestión directamente. A nivel de control 1, el básico, tenemos ya que ir incorporando comités antifraudes, ya no solo porque venían de los fondos Next Generation, sino que ya tenemos que intentar extender eso a toda la actividad. Vinculado a ese control, tenemos nuestro control de las intervenciones y luego añadido, o sea, tenemos muchos documentos, mucha burocracia, pero lo más importante, en esencia, en definitiva, pues vemos que igual con tanta burocracia no atendemos a la importancia de disponer de una actividad que redunde efectivamente en nuestro entorno y en las necesidades que tenemos, porque seguimos las universidades con necesidades de infraestructura, siguen todas las administraciones con liquidez y remanentes sin aplicar, porque esto es un tema de las universidades, pero les invito a que miren los indicadores de fondos líquidos de las administraciones locales y si eso se hiciera por parte del ministerio o los ministerios correspondientes se pusieran a analizar qué podemos hacer con estos recursos líquidos, vamos a pensar, porque creo que hay que pensar, podríamos intentar plantear hacer acciones un poquito diferentes. Si seguimos trabajando de la misma manera, pues vamos, difícilmente vamos a tener resultados distintos, pero es que tenemos que intentar ser capaces de marcar herramientas también sostenibles en el tiempo que posibiliten la eficiencia y eficacia de nuestros recursos. Y ahí creo que tenemos que ser críticos, ahí creo que tenemos que intentar intervenir, participar como sea, de esos o grupos de trabajo o con alguna voz, de alguna manera, en elaborar una norma de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera responsable, porque todos somos responsables en la medida en que formamos parte del sector público, pero también que atienda la diversidad. De la misma manera que el contexto normativo, la nueva reforma, habla de atender de alguna manera, siendo compatible el principio de igualdad de trato de los Estados miembros, pero atendiendo también a la diversidad, especificidad, situaciones particulares, pues nosotros eso tiene que permear a los Estados miembros. Y en nuestro caso, en España también debe de hacerse, porque si seguimos con una tarifa plana de regla de gasto, si seguimos tratando todo igual, pues no hay que tener, es importante la cantidad y es importante la cualidad, la descripción cualitativa de los gastos y efectivamente que hay unas políticas. Vamos a monitorizar las políticas públicas, les invitaría a que sumemos toda la canalización de los recursos por políticas públicas desde que viene de Europa hasta que llega al ciudadano. Veríamos todos que de alguna manera se están solapando medidas de fomento siempre dirigidas a unas mismas particularidades. Y mientras tanto, van creciendo los gastos en otras secciones presupuestarias y la sección presupuestaria de las universidades no crece como entendemos
que tendría que crecer. ¿Por qué? Porque la educación no se ve, no se visualiza de manera inmediata. Bueno, es una realidad, porque tenemos capacidad cognitiva desde las universidades para hacer muchas cosas con nuestros propios recursos. Tampoco nos hace falta unas grandes cantidades, pero sí que tiene que haber una decisión clara e inequívoca de que las administraciones, las universidades públicas son importantes dentro de lo que es el estado de bienestar de la administración. Eso creo que de alguna manera se tiene que posicionar por la parte de la administración del Estado en tanto en cuanto le corresponde diseñar las políticas públicas, y luego ya cada uno a nivel autonómico de alguna manera tenemos que intentar buscar vías de que eso se traslade a los quantum que asignan a cada comunidad autónoma. Entonces, de esta manera, por eso quería incidir en el tema, en el aspecto de la ley orgánica, que es como una ventana de oportunidad, el intentar posibilitar que se modifique. Y bueno, y ahora entramos un poquito ya en concreto en la parte del remanente, de los remanentes. ¿Qué podemos hacer con ellos? Bien, teniendo en cuenta que bueno, nuestra ley orgánica del sistema universitario dedica unos artículos de manera relevante a la autonomía y la suficiencia financiera. Sin embargo, sabemos que eso tiene muchas dificultades. Hay algunas comunidades autónomas, como la de Canarias, que creo que quedan pocas, que todavía no tienen un instrumento de financiación plurianual. Estamos en ello, probablemente el próximo ejercicio podamos disponer del mismo, pero aún así, disponiendo de un instrumento de financiación en muchas ocasiones, pues todos, pues creo que es común el decir que las cantidades previstas pues no, y que se asignan no suelen ser las ideales desde en el momento que se gestó el instrumento, ¿no? Pero bueno, en todo caso, hay un también articulado en la LOSU referido al presupuesto, y en el artículo 57 prevé los remanentes como un ingreso adicional. En el apartado H habla de remanentes de una manera así que queda un poco que en el resto de normativa estable presupuestaria no se menciona, pero aquí quería referir a que se prevé como un ingreso, porque evidentemente pues se produce cuando tenemos remanentes pues afectados o no afectados, y se incorpora de alguna manera por técnica presupuestaria, pues al final es un ingreso. Pero la mención de que el presupuesto sea equilibrado, pues eso nos lleva a pensar o a trasladarnos a qué significa la aprobación de un presupuesto equilibrado. Está claro que el término equilibrio realmente deriva de la estabilidad presupuestaria. Estamos en equilibrio cuando, bueno, estamos en cero o en superávit. O sea, referido a la estabilidad presupuestaria en capacidad o necesidad de financiación cuando se liquida. El legislador no se pronuncia directamente en que es un presupuesto en equilibrio, porque equilibrado, las cantidades ya sabemos que son equilibradas. El presupuesto es la presión cifrada y sistemática, bueno, que al final tiene que estar equilibrado. Pero evidentemente, si nosotros incorporamos capítulos de gasto, tenemos capítulos de gastos financieros y no financieros. Si nosotros de partida elaboramos un presupuesto donde los gastos, las partidas de ingresos no financieros son mayores a las de gastos no financieros, pues si nosotros ahí hacemos un saldo presupuestario de entrada, pues mi comunidad autónoma va a pensar que no está en equilibrio, evidentemente, entiendo, porque mm, tenemos que tener previstos ingresos en el ejercicio que acompasen la ejecución, pero eso está en el entendimiento de que si partiendo de ese presupuesto se realizara una ejecución del presupuesto previsto, evidentemente se acabaría probablemente, aunque hay que aplicar ajustes, tener una previsión que podría ir destinada a que hubiera un saldo presupuestario negativo. Otra cuestión es que para poder incorporar esos remanentes no afectados o remanentes que supusieran esa situación de desajuste en los gastos financieros, pues haya una previsión dentro de la ejecución y monitorización dentro del presupuesto que posibilitara ese compromiso de que se realizaran actuaciones a lo largo del año que pudieran llevar a las retenciones de no disponibilidad, o sea, un compromiso efectivo de que se va a cerrar el ejercicio en equilibrio, pero tendría que estar de alguna manera plasmado expresamente esa posibilidad. Aún así, en la legislación autonómica, no sé en el caso de cada uno, en nuestro caso también traslada la previsión expresa de que las universidades tienen que aprobar el presupuesto en equilibrio y liquidarlo. También habla expresamente. Entonces, bueno, ahí es cierto que como esta disciplina
jurídica, y en este caso derecho financiero y presupuestario, las disciplinas jurídicas no son exactas, sino, pues entonces hay veces que la interpretación que podamos darlo dependerá pues de cómo podamos evidenciar de manera suficiente y adecuada que las medidas que apliquemos vayan a conducir a que efectivamente el presupuesto se liquide en equilibrio, porque si no, no podría ser de otra manera, no nos podrían permitir aprobar el presupuesto e incorporarlo. En este sentido, es cierto que cuando hablamos de una previsión de intentar incorporar ese remanente al inicio del ejercicio, sobre el remanente no afectado, pues ahí no hemos liquidado ese año. Lo único que evidentemente para intentar hacer una previsión razonable tendríamos que contar con lo que ya de manera casi cierta se sepa que se va a disponer. O sea, tendríamos que tener una muy buena previsión de la liquidación del ejercicio y del remanente de tesorería con holgura para que pudiera ser sostenible ese informe económico financiero en la elaboración del presupuesto. Pero bueno, eso es cierto que ahí puede ser una técnica en la que cada universidad tendrá que ver de qué manera se realiza y directamente en contacto pues con los órganos que dentro del ámbito autonómico que interpretan o qué margen puedan ir dando a cada uno con esa responsabilidad de un compromiso de mantener esa previsión de estabilidad presupuestaria. A lo largo del ejercicio, bien, bueno, pues tanto la ley general presupuestaria como las leyes de Hacienda autonómicas o sus leyes de presupuesto, pues prevé la manera en la que se incorporan los remanentes, incorporaciones de créditos, bajas de crédito, créditos extraordinarios, suplementos de crédito. Con carácter general, con los remanentes no afectados, siempre viene aparejado o bien que haya una ley que lo posibilite, o bien tiene que haber bajas de crédito, crédito indisponible, algo que le compense, es lo que con carácter general. Solo excepcionalmente, o sea, casi prácticamente la mayoría de las comunidades autónomas no permiten esa incorporación de remanentes no afectados a lo largo del ejercicio. En el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, la ley de consejos sociales prevé que se realice esa modificación e incluso las leyes de presupuestos en algunos años concretos la preveían en todo caso, pero sujeto a informe del órgano competente en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que normalmente lleva informes conjuntos de las direcciones generales que lleven planificación de presupuestos y la intervención general. Eso es muy difícil que se autorice porque tienen que tener una previsión de mucha holgura a lo largo del ejercicio y bueno, es complicado que se pueda dar cauce a una incorporación de remanente de tesorería no afectado a lo largo del año. Pero bueno, la previsión legal pudiera dar cabida y otra cosa es que te sujeta a esa opinión efectivamente del órgano competente. Y por otro lado, en este caso, en los remanentes afectados, como su incorporación realmente no genera déficit estructural, allí pues normalmente no hay inconveniente, se van incorporando en la medida en la que tenemos la posibilidad de la previsión de su uso y lo que sí que es muy importante es la llevanza o monitorización de un módulo que registre efectivamente esa financiación afectada para poder ejecutarla en el plazo. Y luego ya aquellos otros fondos, otra cuestión es los otros fondos que se nos generan a través de las vías que permite nuestra normativa sectorial, pues ya sea pues los costes indirectos o lo que llamamos así coloquialmente como costes liberados, que ahí está sujeto un poco a regulación interna que tiene que ir acompasada también con lo que la normativa autonómica le prevea. Pero normalmente de ahí deriva que se pueda considerar también que el uso y aplicación de esos costes indirectos o créditos por costes indirectos o costes liberados, tienes unos importes que comparativamente con nuestras cifras de presupuesto permitan irlo acompasando y en su caso genera unas diferencias de financiación que normalmente son asumidas dentro del contexto de la estabilidad presupuestaria. Ahí en principio pues yo creo que casi todas las universidades lo estamos usando sin mucho problema. Otra cuestión sean los problemas intrínsecos de reparto interno que se quieran decidir, pero en principio no tiene por qué haber problemas desde el punto de vista de la normativa presupuestaria.
Bueno, quería hacer referencia a que en la parte de superávit presupuestario la normativa es muy limitada, porque la verdad que es para reducir el nivel de deuda. Ya mejor de la deuda no hablamos en en este momento, porque son temas ya que tienen que están a manos de la Administración del Estado. En principio, los niveles de deuda autonómicos hay un panorama muy diferenciado. En la parte de la comunidad autónoma tiene un nivel de deuda bajo, porque lo ha ido cumpliendo, pero aún así no estamos exentos de necesidades de financiación que podrían llevar pues una necesidad de amplitud en su caso, pero ya esas son cuestiones que se valoran a nivel autonómico. Y por otra parte, que el incremento de dotación en lo que sea capítulos de universidades mm, tampoco tendría por qué ir de la mano de un mayor endeudamiento, sino tendríamos que ser capaces de que se canalizaran recursos para las universidades públicas dentro de un monto total de la inyección de recursos que se tengan sin tener que acudir a mayor endeudamiento. Vale, bueno, nada, yo creo que esto ya me lo salto. Bueno, voy a ir terminando, no sé qué hora, si ya me pasé la hora, pero voy a ir terminando, pero bien. Nada, quería como continuar un poco con este taller a modo de reflexión en cuanto a la necesidad de actuar con la modificación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Tenemos que intentar ver la vía de poder acompasar pues, el cambio de visión que aporta también el marco normativo europeo con intentar contribuir a que toda esta rendición de información que trasladamos a través de las intervenciones y a nivel de la intervención general del Estado, pues realmente contribuya ya no solo al cumplimiento del sistema europeo de cuentas, que es muy importante para monitorizarlo, sino también para una toma de decisiones más constructivas en las políticas públicas de nuestro país, ¿no? También creo que el nivel de burocratización y de capas de control, ya no en la rendición de cuentas, esa parte, ¿no? Que es importante tener unas estadísticas pues normalizadas y razonables, sino todo el nivel de capas de control parece que no está reconduciendo a que tengamos eficacia y eficiencia en el uso de nuestros recursos, sino que básicamente las mismas cosas que venimos en esencia pidiendo desde hace décadas siguen estando prácticamente igual, aunque hayamos intentado ir avanzando en nuestra propia gestión y el desarrollo del día a día. Debería de haber, además de aprovechar también este esfuerzo normativo que tiene que hacerse para armonizarnos con la normativa europea, también intentar armonizar los preceptos previstos en las normas sectoriales con las normas que sustentan el funcionamiento desde el punto de vista económico, financiero y presupuestario, porque yo creo que a todas luces en el escenario en que nos encontramos, creo que todos podemos pensar que la dicción del artículo 55.2 de la LOSU, que hace referencia a un crecimiento para llegar a un nivel dado en el gasto universitario en 2030, creo que a la vista de cómo ha ido la situación hasta el momento, bueno, tendríamos todavía unos años por delante para poder hacerlo, pero con la trayectoria prevista en el plan fiscal a medio plazo que presenta el Estado de España, con las previsiones de evolución que prevé AIREF, con las posiciones de crédito que estamos viendo pues, en cada comunidad autónoma, la capacidad que tiene en cada comunidad autónoma, pues la verdad que difícilmente eh, creo que se va a poder llegar allí. Entonces, ¿de qué manera? O sea que tenemos que intentar, no puede ser que una norma establezca un precepto en un sentido y que luego por otro lado hay una imposibilidad absoluta. Entonces, o se deroga una o hacemos algo para que se construya. ¿Qué podemos hacer? No sé, algo habrá que intentar hacer, aunque sigamos trabajando. Pero es cierto que en la parte del uso de los remanentes y de la liquidez que tienen las universidades públicas de esos remanentes de tesorería y otras administraciones para las decisiones que tengan que pudieran hacerse, dentro del encaje de la nueva norma de normativa europea podría, pues con ciertos límites, pues tendríamos que ser capaces de que se pudiera introducir, pero eso sin menoscabo de la importancia que tiene de que a nivel estructural y anual
se aporten pues los recursos que para el funcionamiento tenemos, que también, o sea, tenemos que ser conscientes de la importancia de dar esa validez y visibilidad a la suficiencia y autonomía financiera de las universidades públicas, compatible con la inyección de recursos, pues por periodos o con asignación cíclica y singular, que bueno, para eso también es cierto que la propia LOSU aporta en la estructura de financiación, la financiación estructural basal, y luego habla de una financiación singular. Oye, pues yo no sé si a través quizás de esa financiación singular, que cada año se puede ir aportando, cada periodo, pues acompasado como una especie de capa adicional, pues que para aquellas cuestiones singulares que sería concordante con el concepto del gasto neto que prevé la normativa europea, singulares, puntuales, excepcionales, pues permiten ir inyectando recursos de remanentes no afectados para determinadas actuaciones a las que se le dé el visto bueno desde el punto de vista pues, de los gobiernos autonómicos y que puedan estar conectados con la previsión del crecimiento sostenible, integrador, que prevé la norma europea actualmente, porque habla de reformas y de inversiones. Oye, pues quizás conectando el remanente no afectado de esa manera, podamos monitorizar pues una previsión sostenible en el tiempo, integradora y que dé cobertura y además que se dirija pues a transición digital, a energía, pero algo un poquito amplio que nos dé cierto margen a las cosas que necesitamos, no que exista, o sea, podría plantearse una disposición, una ley orgánica que establezca determinadas categorías de gastos y que nos permita actuarlas y ya luego con un seguimiento o el escenario presupuestario plurianual o un seguimiento anual monitorizado por la comunidad autónoma que permita ir inyectando una capa adicional a esa parte estructural, por ejemplo, con uso de remanentes vinculados a las principales líneas de acción que plantea la reforma comunitaria y así entre todos pues también podemos aportar recursos para ese crecimiento sostenible e integrador. Entonces, pues quizás eso se pueda hacer, se pueda arbitrar y bueno, y que sea compatible con una inyección de recursos suficiente para la estructura basal de nuestro funcionamiento. Entonces, bueno, yo voy terminando. Y nada, ahora mismo estamos en el siglo XXI. Desde hace mucho tiempo hemos reflexionado en la importancia de lo que es la educación, la investigación, las universidades. Y bueno, creo que sigue siendo tanto las universidades como la educación, la investigación, pues herramientas claves para seguir avanzando en la sociedad, en la humanidad y también son pues un refugio, un escudo pues para situaciones complicadas y ahora mismo pues todos sabemos que están habiendo también pues muchos comentarios de todo tipo, se están radicalizando mucho las posiciones. Entonces, bueno, entre todos, pues yo creo que con las universidades pues somos una herramienta fundamental para nuestra sociedad, para intentar mantener esa cordura que permita avanzar en nuestro estado de bienestar y el respeto entre todos en épocas de inestabilidad y en las épocas buenas, pues para celebrar pues los buenos resultados y la bondad que tiene la labor de la universidad en nuestro entorno, ¿no? Como progreso económico y social. Y nada, gracias. Gracias a ti, Lidia. No, 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 espera, porque abrimos ahora tenemos un espacio para el debate, porque creo que eh, así está planteado el taller, ¿no? Para que haya varios espacios para el debate y sobre todo que nos permita compartir, ¿no? Compartir aproximaciones, compartir experiencias. Yo creo que has apuntado como, en fin, ha resultado de enorme interés tu exposición, pero hay yo me quedo como con dos aspectos, ¿no? Que nos han de hacer pensar y reflexionar. Uno es el de esa ventana de oportunidad que se abre con la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Ahí habrán varios actores, estará la discusión, que ahora no es muy fácil, como tú también apuntabas, entre Estado y comunidades autónomas, por razones obvias, por ver cómo se articula la estabilidad presupuestaria en la asignación de la parte que corresponde a cada una de las entidades subnacionales y en concreto a las comunidades autónomas. Después está el ámbito de las entidades locales, donde la regulación actual ha generado, como muy bien decías también, un volumen de remanentes de tesorería, de recursos líquidos de tesorería mal utilizados, quiero decir, parados, ¿no? Que en realidad es absolutamente
contradictorio contra la posibilidad de utilizarlos de forma adecuada y en inversiones que puedan prestar mejores servicios a la ciudadanía y que puedan también contribuir a una reactivación económica. Es decir, que no tiene ningún sentido el planteamiento actual y, por tanto, estaría bien que eso se reconsiderara y se hiciera una lectura y una regulación más ajustada a la flexibilidad con la que actualmente se prevé ese marco de gobernanza económica, ¿no?, en las normas vigentes. Y estamos nosotros como subsector, las universidades, ¿no?, como subsector, como entidades que dependen del subsector autonómico, pero que tienen autonomía y que generan o pueden generar sus propios remanentes. Es posible que, claro, ahí la duda, si nos dirigimos al ministerio, es que nos pueden decir, bueno, pero que vosotros estáis integrados en el subsector económico, ¿no? Perdón, autonómico, que sean las comunidades autónomas los que reivindiquen cuál es la solución que se debe regular, y en todo caso la norma hablará de sectores estatales, autonómico y local, no regulará a las universidades. Eh, pero bueno, podemos intentar hacerles ver tanto a las comunidades autónomas como a el Ministerio de Universidades, por si lo quiere transmitir, en la medida en que tenga oportunidad, que una regulación que te impida la utilización productiva de unos recursos, en fin, de unos recursos, pues no tiene sentido. La norma como la actual no tiene sentido en el contexto vigente, ¿no? Teniendo en cuenta que ahí hay posibilidad de modificarla de forma más adecuada a los reglamentos y a la directiva que regulan esta gobernanza. Aquí siempre se nos plantea, porque con esto de los remanentes, las universidades, las que tenemos la suerte, porque antes lo comentábamos, hay algunas que están muy justas o que incluso han cerrado con remanentes de tesorería no afectados negativos, ¿no? Después lo comentará Paco Sáez, pero ellos han hecho desde la Universidad de Castilla-La Mancha un análisis de el cierre de los presupuestos de la liquidación de 47 universidades del 24, y 10 han cerrado con remanentes de tesorería negativos, ¿no? Por lo que, claro, si hablamos de remanentes, algunas nos podréis decir, bueno, pero ¿qué nos estás contando, no? Si nosotros tenemos la situación que tenemos. Pero las que tenemos suerte de cerrar con remanentes de tesorería no afectados positivos, pues tenemos una dificultad si nos dirigimos a la comunidad autónoma y le decimos, oye, regúlanos la posibilidad de que los utilicemos, de que nos digan, pero que te sobran los recursos, no me pidas más financiación, porque ya estás bastante financiado, ¿no? Cuando tienes... Es decir, que es un tema que también normalmente lo gestionamos con discreción, digamos así, ¿no? Porque en muchas ocasiones los remanentes se generan por porcentajes de inejecución, pero también se generan como decíamos antes, por otras causas, pues por artículo 60 que los investigadores no ejecutan y se los reservan en sus planes propios de investigación para mantener sus proyectos, o por recursos liberados de proyectos europeos, etcétera, ¿no? Pero bueno, tomamos nota y a través del grupo de planificación económica de la CRUE podemos pensar si hacemos alguna gestión al respecto, o bien en nuestras respectivas comunidades autónomas, o bien en relación con el Ministerio, si tiene ocasión de comentar que para proyectos de I+D y para inversiones tendría que facilitarse la utilización en el caso de las universidades, y que eso sería perfectamente compatible para inversiones en infraestructuras o en temas que tengan que ver con la sostenibilidad, ¿no? Sería perfectamente compatible con el marco legal europeo. Y la segunda cuestión, yo creo relevante, que después dedicaremos también buena parte a en la mesa redonda, es la de si se pueden utilizar remanentes de tesorería no afectados del presupuesto inicial o no. Y aquí digamos que tenemos distintas visiones. No solo nosotros sí que los utilizamos en la Universidad Jaume I, y los hemos empezado a utilizar hace 4 o 5 años, ¿no? Antes no los utilizábamos, ¿no? También, de nuevo, la Universidad de Castilla-La Mancha ha hecho un estudio, y de las 47 universidades que han analizado, 14, creo recordar, sí que los utilizan, ¿no?, el presupuesto inicial. Los utilizamos teniendo en cuenta que el presupuesto inicialmente está equilibrado, considerando ingresos financieros y gastos no financieros. Es decir, que ahí hacemos como un poco de trampas en esa concepción de lo que es un equilibrio, pero teniendo en cuenta también que normalmente, casi todos los años, aunque los pongamos los remanentes del presupuesto inicial, cerramos con un equilibrio en términos SEC, porque hay inejecuciones de otros ámbitos, ¿no?, que nos llevan a
cerrar en equilibrio en términos de estabilidad presupuestaria, aunque pongamos los remanentes en el presupuesto inicial. Entonces, eso nos ayuda a gestionar en términos de estabilidad, porque de lo contrario generaríamos un superávit mayor si no los utilizáramos, ¿no? Los utilizamos, luego lo abordaremos esto en la mesa redonda, pero con prudencia, para planes de inversión previamente aprobados, con una estimación prudente de cuál puede ser la cantidad que resulte en la liquidación. Y si algún ejercicio cerramos en desequilibrio en términos de SEC, en términos de estabilidad presupuestaria, que si algún año nos ha pasado ha sido más por cambios en la transferencia de nuestra comunidad autónoma, que nos ha cambiado la anualidad en la que nos transfería los recursos, es decir, tenía posibilidad de inyectarnos más recursos por inejecuciones un año que el otro, y nos decía, bueno, por lo que estaba previsto que os pagara el año siguiente, os lo voy a reconocer este año, pero el año siguiente no lo tendréis, ¿no? Eso nos ha pasado, y eso ha implicado que un año hemos cerrado con 8 millones de euros, en nuestro caso, en la UGI, de superávit, y el año siguiente con 8 millones de euros de déficit, por este cambio que nos han hecho de anualidad. O si por realizar inversiones cerramos con desequilibrio, pues hacemos un plan de equilibrio económico-financiero en el que decimos se ha generado por esta causa y esto no es estructural, y lo resolvemos así. Quiero decir, así es como estamos navegando, ¿no? Entonces, quería un poco plantear que están como esas dos aproximaciones. La más ortodoxa, que sería la de ojo con utilizarlos, porque esto ya supone empezar incumpliendo la estabilidad presupuestaria, y la más flexible, que nos permite navegar de manera relativamente adecuada, y que, bueno, hasta ahora nuestra sindicatura de cuentas, nuestras intervenciones, y nos animamos a hacerlo, antes lo contaba Elena, porque vimos un informe del Tribunal de Cuentas en relación con la Universidad de Valladolid, que lo hacía y les decía que estaba bien. Entonces dijimos, oye, pues nosotros nos vamos a sumar a este carro, ¿no? Y así estamos navegando relativamente bien, ¿no? Entonces, era un poco compartir, ya has explicado un poco tu concepción y la postura, pero compartir con la sala que existen como estas dos visiones y abrir un poco el debate. Pero antes... Sí quería explicar, yo creo que en la exposición lo comenté, que entiendo que en puridad el término equilibrio está vinculado a la estabilidad presupuestaria, que es el objetivo en la liquidación, no en el inicio. Es lo que expliqué. Lo que pasa que el artículo 57 de la LOSU habla de que tenemos que tener un presupuesto equilibrado, y por eso planteo, ¿qué es el equilibrio? Evidentemente creo que en gastos no financieros, si hay un desajuste, partimos con un saldo presupuestario de capacidad en las partidas no financieras desequilibrada. O sea, que podría decirse, o sea, un órgano, quiero decir que un órgano de control interno dentro de la autonomía podría decir, oye, estás partiendo con un desequilibrio en gastos no financieros. Parece que si tú ejecutas, o tu universidad o entidad ejecutas en esos términos, llegarías a poder poner en riesgo la estabilidad presupuestaria, que es el equilibrio. Por eso comento que en el caso de poner de partida importes de ingresos en los capítulos no financieros, tales como vienen derivados de remanente, y que genere que la suma de gastos no financieros respecto de la de capítulos de ingresos en total, en su totalidad, pues ahí habría que ir vinculado con un compromiso desde el punto de vista de ejecución de que el cumplimiento de estabilidad presupuestaria en equilibrio es indudable. Entonces puede ocurrir que a lo largo del año se tengan que, pues si se viera en la monitorización de que no se puede, se tienen que pues créditos, dar de baja créditos, o retenciones de no disponibilidad, porque lo que es irrefutable es que no se puede, o sea, el compromiso de cerrar en equilibrio es indudable. Y en este sentido, como es interpretable, por eso decía, como ahí pueden haber distintas interpretaciones, puede haber algún órgano de control interno que haga un planteamiento en el que no se conciba adecuado partir con un presupuesto inicial de esa índole, ¿no? Eso es lo que quería decir. Luego también en la parte de la liquidación, cuando hablamos de remanente negativo o déficit, claro, es distinto, es cierto, puede ocurrir que se cierre con un déficit y un remanente positivo, pero que ese déficit llevaría a que la comunidad autónoma pues nos arbitre según la ley orgánica actual, arbitraría un plan y nos monitorizaría un seguimiento. Y otra cuestión es que si cerramos con remanente de tesorería negativo, ahí sí que sobre la marcha, al iniciar el ejercicio,
supongo que en la normativa interna de cada comunidad autónoma prevé que se hace una no disponibilidad de crédito equivalente al remanente de tesorería negativo de la liquidación. O sea, si liquidamos en marzo, mayo, cuando liquiden, hubiera un remanente de tesorería negativo, ahí ese año habría que, en principio, las normas autonómicas establece eso. Entonces, claro, dependiendo de si hay déficit, tenemos un control, o sea, como incumplamos en déficit ahora con la Ley Orgánica Estatal Presupuestaria, si incumplimos en déficit o en regla de gasto, las medidas las van a aplicar de manera inmediata. Eso, pues, si pueden, en estabilidad presupuestaria lo entendemos, pero en regla de gasto habría que ver esa posibilidad de monitorizarla de otra manera. Sí, sí. Punto. Buenos días, soy José Manuel de la Universidad de Castilla-La Mancha. Sobre la regla de gasto, la aplicación de la regla de gasto a la hora de establecer, la LOSU nos establece la obligación de establecer un límite de gasto de carácter anual que no podemos superar. No habla, que, como dice la ley de estabilidad presupuestaria, de la coletilla de coherente con el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, regla de gasto, pero bueno, se aplica a todas las administraciones públicas y ahí pues nosotros entramos dentro del sector. Entonces, he visto que muchas universidades, las andaluzas, tienen mucha experiencia en cuanto a su aplicación, pero no hay una guía expresa, igual que hay para el Estado, para la comunidad autónoma, para las entidades locales, emitida por la Intervención General del Estado, para el cálculo de la regla de gasto. Tenemos unas guías para la regla, otras para el cálculo del límite en estabilidad. Y no la tenemos. Y no somos una administración al uso, una administración con limitaciones presupuestarias al uso. Nosotros trabajamos con muchísimos fondos afectados. Establece la regla de gasto que, vale, actúa dentro del gasto computable. Lo que me has dicho del gasto neto ya me ha abierto los ojos a futuro, pero bueno, habría que esperar eso antes. Actúa los fondos financiados con los gastos financiados con fondos de la Unión Europea u otras administraciones públicas. Pero claro, ni ayuntamientos, ni comunidades autónomas, ni ninguna otra reciben fondos de administraciones privadas, entidades privadas, para organizar una cátedra o facturaciones para realizar un proyecto de investigación. Y eso nosotros tenemos muchos. Y es afectado. Y también matrículas de enseñanzas propias. Ese ajuste debe realizarse, debe sacarse, lo metemos por nuestra cuenta, hacemos, como dice una de las universidades andaluzas, aplicación de la guía de la versión de noviembre del 2014 de las entidades locales, aplicado a las idiosincrasias, literal, es un literal de su normativa, de su informe, propia de cada universidad. Porque claro, nosotros podemos jugar o atacar contra los fondos propios. Nosotros tenemos nuestra estructura para sacar cuáles son los gastos e ingresos de fondos propios y en base a eso, pues intentar presupuestar aplicando regla. Pero si metemos los fondos afectados, se nos cae el garito. Máxime cuando viene un año y nos caen fondos PRTR de los que vienen los ingresos un año y los gastos el otro. Entonces, claro, nosotros incorporamos remanente de tesorería afectado y ahí, bueno, vienen de la Unión Europea. Pero ¿y qué hacemos con los contratos? ¿Vale? ¿Qué hacemos también además, con los remanentes de los contratos que luego hablaremos? Entonces creo que necesitamos una adaptación expresa a nosotros, que nos separe directamente gastos e ingresos estructurales, que es lo que podemos trabajar. Y aplicamos la regla sobre eso. Naturalmente, aparte de eso, y como todas las administraciones, con particularidades. Por ejemplo, la casuística, año que viene, 2%, subida, que yo creo que todas las administraciones habíamos previsto. Nuestra universidad no lo había previsto y nos paga una nominativa. Y lo tenemos presupuestado y retenido. Así solemos hacerlo con las subidas para evitar modificaciones. Presupuestamos, la Junta tenemos un contrato programa que por adenda nos da esos incrementos salariales dentro de la nominativa. Y si no se paga. Yo estoy elaborando el presupuesto 2026. Añado el 2% condicionado a que la Junta naturalmente, si no se paga, me lo descontará y me lo pagará el año siguiente. Pero lo que ha dicho Modesto, como me lo pague adelantado, ya me ha hecho polvo. O sea, si yo los 8 millones me lo paga antes, al año que viene, si aplico la regla, 8 millones menos. Pues a lo mejor no tengo para pagar todo, ni la subida salarial, se apruebe o no se apruebe. Es que no es lógico. Pero es que, claro, no sé si este último caso pasa en el ámbito de la Administración General del Estado también, o sea, en el resto de organismos.
Pero claro, como nosotros no tenemos los impuestos directos, esto no pasa, o sea que nosotros llega a la comunidad y nos hace ese juego, nos lo hizo hace muchos años ya, y nos hace polvo. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un informe, aplicamos la regla, pero decimos, no, pero meto un ajuste de la posible subida de incrementos salariales. Cada 4 años tenemos que cambiar los ordenadores. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y si paso la regla de gasto? ¿No cambio los ordenadores? Y nosotros trabajamos vivimos de la tecnología y tenemos que cambiarlos cada cierto tiempo y es un pastón. Una salida muy importante es lo que dices, claro, de utilizar el remanente de tesorería no afectado, el que lo tenga. Nosotros, gracias a Dios, tenemos. Y si hemos tenido superávit, a convencer a la Junta de que me deje un límite de gasto para consolidar con ellos y utilizarlo. Pero ya estamos lo mismo, tenemos que vivir de prestado, no tenemos autonomía entonces. Entonces bueno, en la regla de gasto, a la hora de elaborarlo, nosotros teníamos un límite de gasto calculado sobre además inejecuciones, porque es curioso, la regla de gasto te permite hacer ajuste en las ejecuciones de ingresos, pero no la de gastos, que es lo que decía Modesto. Yo juego con inejecuciones y la inejecución porque no llega. Calculado también el importe de ejecución, ya que hemos sacado unos datos por mirar, pues vamos a mirar, digo, ¿cuánto es el porcentaje de obligaciones reconocidas netas respecto al presupuesto inicial y final de las universidades? Y de las 47, 20 tienen menos obligaciones reconocidas que el presupuesto inicial. Ya han incorporado remanente. Claro, hay alguna que tiene 300, suma 100 y 400 y gasta 290. Y dices tú, pues desde el punto de vista de planificación presupuestaria, ¿qué es esto? Poca lógica es. Y otro gasto posible, y además ahora con los PRTR, que nos ha llegado muy reciente, tenemos una regla de gasto tope, que naturalmente exceptúa gastos europeos, pero no llegan los PRTR, que como vienen con esa gracia, te doy esto, pero tienes que aportar algo. Ya ven. Llega el vicerrector de turno, 3 millones que hemos conseguido, pero tenemos que poner medio millón, pero es que si subo medio millón, que son de fondos propios, como eso computa, el medio millón superó el límite de gasto, y le digo, tengo que decir, pues no puedo aceptar los 3 millones. Ay, perdón, ya me dice mi jefe. Entonces, yo, claro, me veo en la necesidad de cuadrar todo eso, porque además eso explícaselo al que viene de la Cámara, que nosotros tenemos una Cámara, como somos universidad única, vienen de auditar entidades privadas, entidades locales, y cuando le pones ahí simplemente el listado de desviación afectada kilométrico de todas las orgánicas, y te dice, ¿esto qué es? Efectivamente, efectivamente. Sí. Bueno, la verdad que has dado en el clavo con varias cosas. Entre ellas, lo del límite de gasto no financiero es algo, en las universidades públicas es algo por explorar, porque hay interpretaciones distintas. Hay universidades que dicen, yo no la pienso aprobar porque eso le toca a las comunidades autónomas. Otras, pues, por ejemplo, en nuestro caso, en la Comunidad Autónoma de Canarias, expresamente, en el cálculo del límite de gasto no financiero, en la regla del gasto del informe que acompaña a los presupuestos autonómicos, dicen que no incluyen a las universidades públicas en ese límite. Con lo cual, claro, podríamos decir, bueno, si no nos incluye, pero estamos en los escenarios plurianuales, pero claro, ¿cómo interpretamos eso? Entonces no nos va a medir si nos salimos del incremento y nos hicieran una comprobación y se constatara que incrementamos más del 3,3 para el año que viene, no pasa nada, no nos aplican entonces el paquete de medidas de la ley orgánica. Eso podría ser una buena solución, pero no creo que sea esa. Entonces, es cierto que yo creo que el aspecto de la regla del gasto y límite de gasto no financiero es uno de los temas que quizás sí fuera muy idóneo hacer un grupo de trabajo para hacerlo. En nuestro caso, nosotros hacemos un cálculo, todos los años hacemos el cálculo hemos utilizado el manual, el de comunidades autónomas. En lugar de corporaciones locales usamos el de comunidades autónomas, al final más o menos lo mismo, pero estamos convencidos de que si fuéramos a hablar con el departamento de la parte de contable de la IGAE, llegaríamos a conclusiones distintas con el mismo concepto, porque empezamos a mirar esas partidas y es lo que dices, que en principio cuando tienes financiación vinculada, aunque sea de externos, de privados, de tal, tendrías que ir teniendo en cuenta los momentos de su utilización. Lo único que sería importante aprovechar quizás hacer una reflexión de cómo se hace ahora y cómo entendemos. O sea, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo tendríamos que, con la normativa actual, cómo la tendríamos que hacerlo? Y decir,
aprovechando el marco normativo nuevo europeo, vamos a ponerle pues esos aderezos de cordura para un crecimiento sostenible, integrador, que permita reformas, inversiones hacia el futuro, porque es que el plan fiscal a medio plazo que aprueba España no va a dar aire a un incremento de presupuestos, porque hay una perspectiva que encima no son halagüeñas por parte de la AIREF para que haya una bonanza. Tenemos que pensar que hay que pensar en racionalizar los recursos. Entonces, creo sí que puede ser, pues con determinadas características, por lo menos intentarlo, pautar que partiendo de ese cómputo de lo que entendamos que sea la regla del gasto, el incorporar esas posibles inyecciones de recursos, ya sea las que puedan tener remanentes, pues porque no hayan ejecutado y les haya pasado eso que estás comentando, de un crédito inicial crece, baja, ¿pero por qué? Porque se nos une problemas de ejecución, trámites burocráticos por doquier acumulados y que nos ralentizan determinadas cosas, problemas de obras y demás. Bueno, cada una tendrá sus motivos, ¿no? Que motivos y elementos perturbadores de gestión que hay que desbrozar y eliminar, pero bueno, todo andando hacia el camino. Pero sí que creo que podríamos valorar qué elementos, pues, de una manera responsable podrían incorporarse para que haya un criterio de regla de gasto, de límite de gasto no financiero sostenible en el tiempo y acorde a la diversidad, las necesidades que tengan las universidades y que eso no suponga un menoscabo del principio de igualdad de trato en general, porque tenemos unas cuestiones singulares. Entonces, pero yo creo que ahora cada universidad está haciendo el cálculo como puede, como tú planteas. Sería idóneo, yo creo, que hacer un grupo con esto. Después, en la parte estabas hablando también de la ejecución y eso es una realidad que tenemos, los picos de ejecución son importantes. Y luego, en cuanto a los remanentes, es cierto que si nosotros tomamos un poquito de distancia y vemos este tipo de problemas, lo vemos en muchas administraciones locales que tienen problemas. Quiero decir que es un problema, nosotros tenemos nuestro problema, pero a nivel de la conformación de nuestro Estado y de cómo se asignan las políticas públicas, hay muchos montantes asignados que se han quedado perdidos en el camino, porque están en el remanente y no se han podido destinar al fomento porque fueron concebidos y demás. Hay un problema de diseño de la canalización de los recursos. Oye, pues ese problema lo tocará resolverlo a quien le toque. Pero no podemos decir que puede ser que tengamos remanentes. Unas tenemos problemas de remanentes, a lo mejor negativos por una falta de asignación presupuestaria. Pues hay que exigir una financiación estructural basal acorde con lo mínimo. En la singular, oye, a ver si en la singular, pues por picos de tiempo, tanto previsto pues por nuestras administraciones financiadoras, al amparo también de la normativa europea, determinada inyección. Luego, por otro lado, quizás acompasarlo con un poco de uso de remanentes y algunas otras actuaciones. Y luego, pues, que nosotros podamos tener una parametrización en la norma que nos dé juego. No que cada cosa que vayamos a hacer es un trámite de 20.000 permisos y 20.000 solicitudes, que cuando tenemos las solicitudes ya no podemos hacer lo que queríamos hacer. Es que eso es una realidad. O sea, para nosotros, para hacer una operación, nos convocan, por ejemplo, el ministerio competente en materia de vivienda y tal, por el problema del alojamiento universitario. Estamos todos, es un drama, pero dentro de 2 años no podemos poner una residencia nueva, porque al final empezamos. Hay unos problemas de planificación del territorio, no de ordenación. No podemos construir sobre la marcha. Hay que ir a proponer que es estratégico ese solar para poder construir. Ahí tal. Es que para cada sitio o cada actuación que vamos a hacer, o no tenemos los recursos, o tenemos los recursos y no nos los podemos gastar porque hay 40.000 problemas. Oye, puede ser. Si nosotros somos de la excelencia en la docencia, excelencia investigadora, pues excelencia en la gestión también, hombre. Pero vamos a buscar mecanismos porque estamos preocupados, es verdad, preocupados y ocupados en la docencia y la investigación, que como tiene que ser, pero nos tenemos que ocupar de la excelencia en la gestión porque no se van a ocupar otros. Nos ocupamos nosotros por lo menos de alinear un poco la voz y que tengamos un sustento, una norma sobre la que podamos nosotros trabajar de manera responsable. Que vienen 10 controladores, que vengan los 10 controladores, pero déjennos trabajar de manera responsable. No podemos estar todo el día pidiendo, no tengo esto, no tengo lo otro. No puede ser. Entonces el marco normativo nos tiene que permitir la norma trabajar sobre la norma de manera segura y responsable. Y eso ahora no es así. Entonces, algo hay que ocuparse de esto.
Muy bien. Lo apoyamos todos. Estamos todos de acuerdo. Y lo sufrimos todos también. A ver, ¿alguna otra intervención? Hola, buenos días. Yo soy José Antonio Cascales de la Universidad de Murcia. Gracias a los dos por la exposición, que siempre viene bien. Recordar estos conceptos técnicos que solo parece que nos importan a veces a los técnicos y es relevante que afectan a toda la universidad. Quería señalar dos cosas. Una es lo del límite de gasto no financiero. Hay unas cuantas universidades que estamos en el entorno todavía del Tribunal de Cuentas y tenemos un método validado por el Tribunal de Cuentas de España y viene bien porque sale tal chorro de límite que es imposible que, aunque en un caso de locura transitoria del rector, que alcanzásemos ese límite. Por dos vías, por la vía del PIB nominal y la senda, y por otra vía, yo si quería os lo paso, pero salía como 400 millones el año pasado. Nosotros tenemos de nominativa unos 200. Así que, y el Tribunal de Cuentas, perfecto, lo valida. Bien. Está puesto así como muy técnico, con mucha jerga de la nuestra, ¿no? Como hacen los médicos, que ahí no se entienda bien lo que estamos haciendo. Y nos ha ido bien y en el Tribunal de Cuentas nos dicen de todo menos sobre eso. Así que, si queréis, pues la pasamos. El otro tema que nos afecta bastante, que digamos que es correlativo con los remanentes, y nos pasa con nuestra comunidad autónoma, nuestra amada comunidad autónoma, donde el consejero es catedrático nuestro, el director general es catedrático nuestro, el director general de presupuesto es catedrático de nuestra universidad y la directora de función pública es catedrática de nuestra universidad. Y aplicamos aquello de no hay peor cuña que la propia madera, porque las dificultades pues se han incrementado porque nos conocen, ya está, si es que no hay otra cosa. La dificultad es la siguiente, que no sé si alguien tiene resuelto o impulsado, y es que se concatena con los remanentes. En la financiación, dice la LOSU y dice los estatutos, el primer apartado creo que es las transferencias que hay a favor de las entidades públicas. Yo no veo concepto más de transferencia que la subvención que llamamos nominativa, pero es que la empezamos llamando subvención. Yo trabajo en el Servicio Murciano de Salud y allí la transferencia es un autobús de millones que llega, que se gasta y otro. Quien haya trabajado en un sistema de salud sabe cómo va eso. Claro, si alguien avanza en que te lo califiquen de transferencia y por el mero funcionamiento ordinario de la universidad te financian un estándar alto, nosotros, como digo, nos vamos a una nominativa de 200, y no cuando cambian el jefe o jefa de servicio de universidades nos pide las 4.000 nóminas mensuales por 12 meses, las 40, 50.000 nóminas más los investigadores, más no sé qué, cuando ve lo que es, entonces replegamos y tal. Ahí hay posibilidad de gestionar y de hacer remanentes sobre 200 millones. Una inejecución del 5% te genera 10 millones. Y tú has dado el servicio público. Al menos has intentado darlo. Has formado, has egresado personas y has investigado. No quiero extenderme, pero supongo que todos estamos afectados por lo mismo. Cuando casen en el lado, y yo creo que esto, como ha dicho Lidia, se está incrementando, esa sensación de que tu comunidad autónoma, el pulso del control lo empuja mucho, pero el pulso de que somos del mismo sector hay cada vez barreras más grandes, y la electrónica lo que ha metido es más burocracia. Nosotros nos vemos impulsados a unas justificaciones terribles sobre la subvención nominativa, sobre el contrato programa, sobre la subvención de inversiones, sobre la compensación de becas, en las que llevo mi guerra conceptual de que una compensación tapa un daño patrimonial. Entonces yo no tengo por qué decir en qué me voy a gastar el daño patrimonial que me has hecho, pero obviamente voy a perder y voy a tener que decir que me voy a gastar en la luz. Pero estos temas son los que van a agotar, digamos, la posibilidad de conseguir remanentes, porque si hay que justificar hasta el límite todas y cada una de las subvenciones, pues se acabó el cuento. Entonces, en resumen, que me estoy extendiendo, si alguien ha ganado la batalla de las transferencias por el mero funcionamiento y lo ha justificado, a nosotros nos interesa mucho eso, porque sabéis que a los políticos les encanta que les digas quién lo ha hecho antes que ellos para no meterse en un charco. Entonces eso
pues nosotros estamos muy interesados en ese tema. Gracias. Sí, yo creo que, bueno, por lo menos en nuestro caso, y supongo que bastantes, tenemos aportaciones para el funcionamiento, son aportaciones dinerarias para el funcionamiento, en algunos casos, y bueno, y nominativas. Entonces, normalmente en este caso, nos hacen justificar con la liquidación del presupuesto. Entonces, mientras nosotros le podamos evidenciar que hemos ejecutado de partidas de corriente como mínimo el montante total de la aportación de funcionamiento, con partidas usando la clasificación económica de ejecución, que la hemos ejecutado todo, esa es el formato en que hasta el momento hemos podido dar cobertura. Entonces, por otra parte, sí que hay otras partidas que también se ingresan a través de la comunidad autónoma, que esas sí que hay que liquidarlas expresamente y si no devolver, que son vinculadas pues, a los complementos retributivos de PDI y este tipo de cosas. Pero la normal de funcionamiento, ellos no entran en el juego de decir, oye, usted ha cobrado por becas tanto o usted ha cobrado por precios públicos tanto y me justificas todo tu presupuesto, sino, oye, la aportación de funcionamiento, ¿en qué se la gasta usted? Y nosotros le justificamos de esa manera, no sé cómo lo hacen los demás. Sí, bueno, por Sí. dicho que estoy aquí para contar nuestro caso, nosotros la llaman subvención nominativa, pero la configuramos como una transferencia. El grueso tampoco lo justificamos, pero sí que hay parte que nos financian, por ejemplo, vinculada a la reducción de los precios de matrícula, donde tenemos que justificar los créditos y lo que ha supuesto esa reducción de ingresos para que nos la paguen, o otro importe que teníamos vinculado al aumento de costes impuestos por normativa. Por ejemplo, costes retributivos que nos financian una parte, esa sí que la tenemos que justificar, pero es la parte menor, digamos, de la cantidad que recibimos de la comunidad, de funcionamiento, la ordinaria, no la justificamos. Y en todo caso tiene sentido, como decía Lidia, justificarla acreditando gastos de funcionamiento por importe superior, que teniendo en cuenta que parte del funcionamiento se financia con precios públicos o con otros ingresos, lo vais a poder justificar sin problema. Entonces, planteadles esa vía, ¿no? Como mal menor, decir, oye, te lo voy a justificar con los gastos que tengo, que van a ser siempre superiores a la transferencia que me concedes, ¿no? En la última revisión hemos firmado hace poco un acuerdo de financiación que consolida el nivel de financiación que tenemos, y parte de esos componentes que antes se justificaban, esta parte vinculada a complementos, a gastos, aumento de gastos por normativa estatal y autonómica, nos lo han incluido dentro de la ordinaria. Entonces, cada vez que conseguimos que algo que está sujeto a justificación pase a la ordinaria, pues respiramos, porque sin embargo la parte de reducción de precios públicos, esa no, esa tenemos que seguir justificándola. Es decir, hay como un mix, pero el grueso no está sujeto a justificación. Como tú bien dices, si te exigen justificación de lo que has hecho solo con la subvención, pues al final no vas a generar remanentes porque por inejecuciones de esa transferencia, ¿no? Claro, Con sus cuotas claro. en las medallas. Pero- No, al hilo de lo que se estaba diciendo, apuntaba simplemente que me parece incongruente que nos hagan tener que justificar una transferencia para financiar los gastos de funcionamiento, porque entonces eso conceptualmente haría que esa transferencia se convirtiera en financiación afectada, ¿vale? Con todas las consecuencias, conceptualmente, a nivel teórico, con todas las consecuencias que de ellos se derivarían, ¿no? Presupuestariamente para las universidades. Simplemente eso. Más cosas, nos quedan 4 o 5 minutos y luego ya pasamos al descanso. ¿Alguien quiere decir algo más? Y yo simplemente quería añadir que, bueno, aprovechamos estos encuentros anuales para ir planteando nuevas actividades en los grupos de trabajo, para eso sirven, para compartir experiencias. Ha salido aquí la posibilidad de poder analizar cómo se aplica la regla de gasto y cómo podría evolucionar la modificación de la estabilidad presupuestaria y las posibles adaptaciones sectoriales que convendría hacer para las universidades. Nosotros tenemos un grupo en fin, que dentro de las dificultades de pensar temas comunes en materia de planificación económica para las universidades va haciendo alguna cosa. Veo la dificultad de que ese es un tema muy técnico,
¿vale? Este es un grupo más de planificación. Y yo asumiría la propuesta si por parte de técnicos de universidades nos apoyáis, es decir, ampliar el grupo a aquellos técnicos de universidades que pueden aportar en esta definición de la regla del gasto y de cómo podíamos tratar de sugerir que se adaptara la ley de estabilidad presupuestaria y se aplicara, bien a través de la norma o bien a través de instrucciones de aplicación para el sector universitario, para ir influyendo tanto en la posible regulación, eso lo veo más difícil, como en la adaptación y aplicación en el ámbito universitario. Entonces, si hay voluntarios, técnicos, porque esto es un perfil muy, muy técnico, ¿no? Que nos pueden dar apoyo al grupo que tenemos, me lo decís, me enviáis un correo y nos ponemos a trabajar en esto, porque al final de lo que se trata es eso, de salir de aquí, ¿no? De estas reuniones con posibilidades de trabajar conjuntamente para ir avanzando en estos temas, ¿vale? Entonces, aquellos que, no sé, tú decías que tenías el informe de cómo lo calcula el Tribunal de Cuentas, pues si nos lo facilitas, si alguien de alguna universidad puede aportar o puede ayudar, nos lo decís y yo creo que eso nos ayudaría, nos sería de mucha utilidad y daríamos contenido y continuidad a la actividad del grupo, ¿vale? Pues descansamos y en media horita volvemos.